Daniel dijo: una señal para que sepan que el fin se acerca. Los hombres correrán de aquí para allá. La ciencia se aumentará. Aleluya. Y esta es una señal para el tiempo del fin. Amén. La ciencia se aumentará. Específicamente en los últimos 60 años del siglo pasado es tan espantoso el desarrollo, el invento, los descubrimientos, las cosas que se han hecho, que ha conmovido al mundo entero. Y hoy por hoy, hermano, los inventos y los descubrimientos y las cosas que se están haciendo son tan tremendos, son tan extraordinarios. Hasta hacer trasplante de riñones, de hígados. Esto habla de un avance extraordinario. Cuando Daniel dice: y la ciencia se aumentará, y lo vemos hoy, hermano, que realmente eso es para que sepamos que estamos en el tiempo del fin. Lo otro, hace 2000 años Dios da una revelación que es Apocalipsis, y en el capítulo 9 se habla de los aviones. Capítulo 9 de Apocalipsis. Claro, que hace 2000 años atrás, ¿quién iba a decir avión o helicóptero? Parecían langostas, pero no eran langostas. Eran como caballos que iban a la guerra, dice, pero no eran caballos. Tenían alas de aleaciones de metales. Dice, y cuando corrían a la batalla, hacían un ruido tan fuerte como muchos carros de los tiempos antiguos, que corrían muchos carros y hacían un ruido con sus ruedas terrible. Dice que cuando un caballo de eso corría con alas metálicas, y si sigue leyendo, echaba fuego, candela, como cuando la metralla se dispara. Dice que su ruido estaba en las alas. Los motores están en las alas. Alabado sea el nombre de Cristo. Hermano, esas declaraciones son tremendas. Pero luego en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 12, dice que un ángel de Dios iba a mover a los hombres, por supuesto, derramando la ira de Dios. Dice que iban a secar. Oiga, eso hace 2000 años está escrito. Eso no lo escribió ni la iglesia católica ni la iglesia evangélica. Dice que el río Éufrates se iba a secar. ¿Para qué dice? Dice allí: para prepararle el camino a los reyes del oriente para la guerra que viene, para una terrible guerra que viene. Y que esa guerra lo dice también el capítulo 9, versículo 15 y 16 de Apocalipsis. Una guerra que habrá un ejército de 200 millones. Un ejército de 200 millones. La población de Estados Unidos son de unos 270 millones. Toda la población de Estados Unidos. Hablar de un ejército de 1 millón es muy grande, hermano. Pero hablar de un ejército de 200 millones es fantástico. Pero Juan dice en Apocalipsis 9: yo oí el número de ese ejército, 200 millones. Y va a haber una guerra que va a morir la tercera parte de la población mundial. Si fuera hoy, serían más de 2.000 millones de personas que van a morir en esa guerra. 2.000 millones. Hermano, es toda la población de América y parte de Europa. 2.000 millones. Será una guerra terrible, y esa guerra viene. Esa guerra la declara la Biblia, palabra profética que no va a fallar. Y ustedes saben, ahorita yo lo he predicado otras veces, China comunista ha declarado que tiene un ejército de 200 millones de hombres. En el capítulo 16 de Apocalipsis dice, y pueden tomar nota los hermanos y amigos, para que vean que estoy hablando esto, para que sepan que cuando yo hablo de la Biblia, no estoy hablando de cualquier libro ni cualquier cosa. Estoy hablando de la palabra más segura de todos los tiempos.
Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 dice que las aguas, el ángel va a derramar su ira y entonces van a secar las aguas del río Éufrates. Históricamente y geográficamente, el río Éufrates existe desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva. Y geográficamente, eso está en el Medio Oriente. Separa la Unión Soviética al norte de Israel, que está al sur del río. Ha sido un río caudaloso. Ha corrido hasta el otro día, hermano. Miles de años ese río ha estado corriendo desde la parte occidental, es decir, del oeste hacia el este, desembocando geográficamente al Golfo Pérsico. Pero dice hace 2000 años la palabra profética que ese río se iba a secar para preparar el camino a los reyes del oriente. Y todas las cosas que están sucediendo ahorita es preparando el camino. Bueno, ya para conocimiento de los que no saben, y lo que yo estoy hablando aquí lo estoy hablando al mundo entero. Por internet usted puede averiguar sobre el río Éufrates, puede buscar documentales que le den la noticia. Algunos países del Medio Oriente, por planes bélicos, por planes de guerra, han secado el río Éufrates. Han hecho 30 y pico de presas para cortar las aguas del Éufrates, para que pueda pasar los ejércitos del oriente y llegar hasta Israel, para tratar de desaparecer a Israel, el pueblo que Dios escogió para bendecir al mundo entero. Países como Irak, Siria y Turquía, países enemigos de Israel, hicieron las presas para secar las aguas del río Éufrates. Ahora está preparado el camino para que toda la artillería, los tanques, los camiones puedan pasar sin problema, porque el río Éufrates era un río caudaloso y hubiera sido un problema pasar por ahí. Pero ahora con el corte que han hecho secando las aguas del río Éufrates, pues se facilita la invasión. Alabado sea Cristo. Gloria al nombre de Cristo, hermano. ¿Para qué digo esto? Para que sepan que cuando hablamos de la Biblia, sepan que esto es palabra de Dios. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, escuchen esto, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, verso 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo, estaba Jesús en la tierra hace 2000 años, salió del templo de Jerusalén y ya se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, había un olivar ahí cerca de Jerusalén, en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte a Jesús diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miren, dos cosas: señales de tu venida y del fin del siglo. Porque Jesús les había hablado, hermano. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, aleluya, Jesús le habla a sus discípulos. Gloria a Dios. Los está preparando. Estaban medio turbados porque ya Jesús le había dicho que él iba a morir. Iba a morir, lo iban a matar. Y los discípulos no entendían esto. Entonces Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Miren, en la casa de mi Padre
allá en el cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros, los que creen en mí. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y le dice luego: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Yo voy a sentarme en la casa de mi Padre, a la diestra del Padre, al cielo, de donde vine. Jesús le dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, uno de los 12 discípulos: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe? Va a haber una reunión con el Padre Celestial, ese Dios que no podemos ver ahora, porque Dios no es un hombre más. Dios no es una estrella, porque Él fue el que hizo las estrellas. Dios es un ser espiritual, glorioso, tan poderoso que ha hecho todo este universo infinitamente grande.